maestro, también terapeuta sistémico. He trabajado durante bastantes años en la escuela y recientemente pues he estado trabajando en el ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinando y organizando actividades de formación para maestros en activo. Y bueno, recientemente pues estamos en un proyecto de pedagogía sistémica con Mercè Travesset y todo un equipo, y con personas que han traído esta mirada desde otros lugares del mundo, como Angélica Olvera desde el CUDEC de México. Y bien, esta tarde pues quería compartir con vosotros un rato para hablar de esta idea, del tema que quería conversar en relación a, de alguna manera, me dicen que suba un poco el volumen, lo voy a hacer, me cuesta todavía manejar. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Espero que sí. Bien, os comentaba que esta idea de tejiendo redes amorosas para la educación nace o emerge desde esta mirada de la perspectiva de la pedagogía sistémica. Antes de empezar, también quería agradecer a las personas que están organizando este congreso de Educándonos en la Hora, pues la oportunidad de que esté ahora compartiendo este rato con vosotras y con vosotros. ¿Cuál es la intención? Pues simplemente aportar un pequeño granito de arena en el conjunto de personas que ya intervinieron en el foro, que continuarán interviniendo y que de alguna manera pues están contribuyendo a expresar diferentes perspectivas, diferentes modos de entender la educación en una época realmente compleja. Y por supuesto también agradeceros a las personas que podéis estar escuchando ahora en este momento en directo, o quizá más tarde en diferido, pues aquello que quería compartir. Bien, ¿por qué hablar de redes? ¿Por qué hablar de redes amorosas en la educación? Porque aunque nosotros nacemos como seres individuales, de alguna forma crecemos de un proceso de autodesarrollo de una célula muy especial, inmediatamente en el momento de nacer ya nos convertimos en algo. De hecho, ya en la propia gestación estamos en convivencia tanto con la madre como con el padre, como con el contexto de la familia, y especialmente al nacer entramos en una dimensión de relaciones con los demás, y estas relaciones tienen matices, tienen formas de desarrollarse muy específicas. Formamos parte de muchos sistemas distintos, en realidad formamos parte de redes, estamos en relación en muchas dimensiones distintas, y es interesante conocer cómo se pueden manejar esas redes para que de alguna manera hagan una buena función en el desarrollo de los niños, de los jóvenes y también de los adultos. Podríamos decir que antes de entrar más a hablar de esta perspectiva sistémica, entender que cualquier niño, cualquier persona cuando nace tiene una estructura interna que está destinada para el éxito. Esto es fundamental para comprender cómo debemos encarar la educación, cómo debemos acompañar los procesos de crianza de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Si esta estructura interna está destinada al éxito, de alguna manera tenemos grandes ventajas, y de alguna forma tendríamos que ver cómo conseguimos aprovechar esa ventaja, cómo podemos de alguna forma facilitar que esa estructura que ya traemos debajo del hombro cuando nacemos es una estructura que pueda continuar desarrollándose, porque realmente la potencialidad de este embrión, de esta biología que está programada para ofrecernos una gran variedad de posibilidades es auténtica. No la construimos desde fuera, es algo que es inherente a nosotros. Sin embargo, justamente porque somos seres sociales y vivimos en convivencia con otros, automáticamente esa estructura, lo que trae esa estructura, se pone en contacto con todos los contextos de vida que van a tender a ese nuevo ser. Y ahí es cuando de alguna manera empiezan a suceder cosas que en las que quizá podríamos reflexionar para que pudiéramos organizarlas de otra forma. ¿Cómo podemos pensar que de alguna forma, o qué debería
¿Cuál debería ser la condición para que ese contexto pudiera atender al desarrollo de una forma que le permita desarrollar todas las potencialidades? Y esto nos lleva a hablar de algo que hace unos años era bastante complejo de encarar en el mundo de la educación, que tiene que ver con el amor. ¿Sí? Cómo, de alguna manera, muchos científicos en la actualidad están poniendo sobre la mesa el hecho de que el amor es aquello que nos ha desarrollado como seres humanos tan complejos. Desde Humberto Maturana y como biólogo y otros autores nos ponen en evidencia que realmente quizá la pauta que conecta todas las cosas, lo que permite que las redes de alguna manera se puedan engranar y se puedan desarrollar, tiene que ver con el amor. Tenemos también autoras tan interesantes como Annie Marker, que recientemente ha escrito su libro sobre el maestro del corazón, en el que nos habla de cosas extraordinarias sobre el amor y sobre la función del corazón. Cosas tan interesantes como el hecho de que nosotros podemos convivir en un contexto amoroso si de alguna forma somos capaces de armonizar nuestro corazón a través de emociones favorables, positivas, que de alguna manera hacen que nos sintamos bien con nosotros mismos y con los demás, de tal manera que aquello que generamos y armonizamos en nuestro corazón de alguna forma también armoniza el resto de nuestro cuerpo. No solamente nos sentimos globalmente bien, sino que también transferimos esa frecuencia, esa vibración de bienestar a todo lo que hay a nuestro alrededor. Por tanto, probablemente la condición básica, la primera condición para que se dé una red que acoja a los niños, a los jóvenes y les facilite la posibilidad de desarrollarse con todas sus potencialidades, tiene que ver con ese factor, esa capacidad de generar desde el corazón un sentimiento amoroso que le dé la ventaja al niño de sentirse en coherencia con su propia experiencia, con su propia interioridad. Podríamos decir también que si esto fuera tan fácil, pues de alguna manera nos funcionaría muy bien. Sin embargo, la realidad no funciona de una forma tan eficaz. A menudo aparecen dificultades, aparecen algo que se interpone dentro de esa posibilidad, ¿no? Y yo diría que hay dos cuestiones básicas en este sentido, dos aspectos que de alguna manera dificultan que se pueda desarrollar esto con una cierta facilidad. Por una parte, las emociones inconscientes. ¿Sí? Nosotros tenemos un conjunto de vivencias, de experiencias, algunas propias que nosotros hemos construido en nuestra propia realidad y otras que vienen determinadas por nuestro sistema, que hemos heredado el sistema, por decirlo de alguna manera. Como Bert Hellinger dice, habla sobre las emociones adoptadas de nuestro sistema familiar. Esas emociones inconscientes están todo el tiempo interfiriendo en nuestra capacidad para tomar decisiones y para decidir. Es como que de alguna manera todos desearíamos conseguir algunos objetivos, actuar de una cierta forma, manejarnos en la vida y en las relaciones de la mejor forma posible, y sin embargo a veces repetimos estructuras que nos impiden desarrollar ese deseo y esa eficacia en la relación. Entonces las emociones inconscientes probablemente son una limitación que cuando interfieren en nuestra relación con los hijos o con los alumnos hacen que no puedan desarrollar esas capacidades para las que están preparadas y de hecho les limitan el volar hacia la vida. Este sería un aspecto que tendría que ver más con el entorno familiar, con el contexto social en el que el niño vive. Y luego habría otro aspecto importante, significativo, que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con el tipo de contexto educativo en el que crecen nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros alumnos. A veces, quizá demasiado a menudo, estos espacios educativos son espacios que están muy vinculados a situaciones instrumentales, de repetición, memorísticos, donde lo que se maneja básicamente son informaciones y protocolos de organización de esa información, como una especie de acumulación de hechos, vivencias e informaciones que parece que tienen que rellenar los espacios que los niños desarrollan en su interior. Esta es una fantasía extraordinaria. Por supuesto, hay muchísimas escuelas
escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas concertadas, escuelas alternativas que trabajan en otra dirección. También es cierto, sin embargo, que no es actualmente nuestro sistema educativo una muestra de un buen sentido en esa dirección, en esa necesidad de crear contextos que realmente favorezcan las potencialidades, que puedan desarrollar los talentos que cada uno de los niños y niñas que acude a esos centros pueda de alguna manera materializar. Entonces debemos preguntarnos de alguna forma cómo podríamos manejar esta situación en la escuela para que de alguna forma se pudieran aprovechar estas potencialidades. Voy a centrarme más en este aspecto educativo, no tanto en las emociones inconscientes, porque ese sería otro tema. Quizá no recuerdo, no sé, Travesset hizo una intervención también hace unos días en este foro y probablemente ella también hablará de esta cuestión. Yo quería centrarme en este espacio que también tiene que ver con las experiencias educativas, más en este campo de la escuela. Y me gusta trabajar sobre una metáfora, que es la metáfora de nosotros para vivir necesitamos que se haya generado una atmósfera. Si en nuestro territorio de vida, en la Tierra, no tuviéramos esa atmósfera, de alguna manera habría sido bastante difícil. Bueno, no, realmente este tipo de vida que conocemos no existiría. Entonces, hay una atmósfera que reúne las condiciones para que se dé la vida, para que la vida sea sostenible, y luego en esa atmósfera se dan climas diversos, climas que permiten diferentes tipos de vidas, cada una de ellas con sus peculiaridades, con sus ventajas, sus desventajas, sus potencialidades, pero en realidad climas que finalmente lo que hacen es sostener también la vida. Y yo me imagino pensar cómo debería ser esa atmósfera, cuáles serían las condiciones de la atmósfera en un espacio educativo, llamémosle un centro, un espacio alternativo, una educación en cualquier contexto. Y esa atmósfera debería reunir algunas cuestiones que no son negociables, que no son discutibles, que no nos las podemos saltar, porque si lo hacemos desaparece esa posibilidad de desarrollo. Y creo que hay como dos ideas básicas para que se dé esa atmósfera. La primera es que todo el mundo debe sentir que pertenece, que tiene un lugar en ese contexto educativo. Si no tenemos un lugar, no podemos sentirnos que de alguna forma estamos ahí, se nos tiene presente. Somos importantes para ese espacio y para ese lugar. Necesitamos que realmente en cada uno de esos contextos se valide nuestra propia realidad, nuestra propia esencia. En ese sentido, la atmósfera como elemento básico tiene que generar un espacio que sea adecuado para cada cual, que lo garantice, indistintamente de la forma de pensar, de la forma de hacer, tanto de los hijos como de los propios padres. Todos tienen que tener el sentimiento de que ese es un buen lugar para ellos. Y otra idea tiene que ver que cuando estamos en ese lugar, y en este caso como docentes, nos corresponde una función. Y esa función no la podemos eludir. Igual que no podemos eludir el hecho de que cuando estamos con nuestros hijos como padres y madres tenemos que hacer esa función, no la podemos delegar, no podemos convertirnos en colegas, en amigos, en cómplices de nuestros hijos, porque esa función no le corresponde a un padre, es una función que corresponde a otro contexto de relación. En la escuela los educadores también tenemos que saber encontrar nuestro propio lugar y de alguna manera ubicarnos, sentir que ese lugar no está al servicio de algo propio, que de alguna forma los alumnos no son un objeto de estudio, sino que realmente ese lugar que nosotros ocupamos está al servicio de las necesidades de esos niños y a la vez está al servicio de algo más grande, que es la propia institución, la propia escuela. ¿Cómo pasamos de la idea de mi aula, mis niños, mi tarea, a la idea de lo que yo estoy haciendo contribuye a una mejora de cada uno de los niños y de las niñas del aula, contribuye a la mejora también de esta escuela, de esta institución, y contribuye también a la mejora de la comunidad, de ese espacio como ciudadanos, como miembros de algo comunitario que es mucho más grande. ¿Cómo estamos al servicio de siempre mirando hacia algo más grande que lo propio? Esa sería una idea importante. Y también algo significativo sería cómo creamos interacciones que estén bien compensadas entre aquello que damos y aquello que tomamos, en todos los sentidos.
Nosotros tenemos mucho que ofrecer, pero también ganamos mucho cuando estamos en una interacción educativa. Por tanto, tenemos que saber gestionar esa parcela. Una atmósfera necesita de que todo el mundo sienta que se pertenece, que de alguna manera también exista esa sensación de que estoy al servicio de algo mayor y que tiene que haber un mutualismo que permita que la relación continúe creciendo constantemente. Ahora, ¿cuál es el clima dentro de esa atmósfera, de esas condiciones básicas? ¿Cuáles serían aspectos fundamentales para que se desarrolle un buen clima? Un clima que no sea algo que de alguna forma cueste de desarrollar, ¿sí? Aunque podemos crear climas muy diversos y seguramente ahí está la riqueza también de los procesos educativos, habría algunas condiciones que favorecerían que esos climas fueran amables, favorables y generosos con las personas que habitan las escuelas. Y para, de alguna forma, uno de los elementos básicos de ese clima es tener en cuenta los contextos. De alguna forma, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la geografía de los alumnos que tenemos en el aula, de los padres y madres que están en la escuela, de los colegas que forman parte del equipo docente? ¿Sí? Contextualizar. Cuanta más información tenemos, cuanto más capaces somos de observar qué es lo que ocurre, de dónde vienen las historias de esas personas, más nos podemos acercar y más van a sentir que pertenecen o que tienen lugar en la escuela. Esta sería una cuestión. Otra cuestión básica es el conversar. Sabemos por también muchos científicos, por ejemplo, Maturana es un exponente muy claro en este sentido, que la función básica de la educación es generar conversaciones. Conversaciones que de alguna manera ayudan a darle sentido y significado y dirección a la vida. Y de alguna forma es como la escuela, el espacio del aula, la escuela en sí misma es un espacio de aula, donde las personas conversan sobre aquello que es importante para ellas, conversan sobre lo que es esencial para su vida. No conversamos sobre, o no deberíamos conversar sobre cosas que de alguna forma pertenecen a un currículum cerrado o a unos requisitos programados en algún lugar que no se sabe exactamente de dónde es, sino aquello que de alguna forma conversar con aquello que es intrínseco, que forma parte de nuestras necesidades básicas como especie, como seres humanos y como individuos que intentamos comprendernos, convivir de una forma favorable y ser de alguna forma encontrarnos bien en ese proceso de relación. Esta sería una cuestión importante. Además del conversar, además de contextualizar, cómo creamos contextos de aprendizaje que sean altamente significativos. Esos contextos deben estar vinculados con cosas que hacen referencia a la vida, que generan la necesidad de descubrir más cosas sobre lo que ocurre en el mundo y sobre lo que nos ocurre a nosotros. Cuando los niños de parvulario, por ejemplo, están trabajando los dinosaurios o intentan trabajar sobre los planetas o los hombres primitivos, en realidad se están haciendo las mismas preguntas que el ser humano se ha hecho desde los orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? La escuela, a través de conversaciones y de contextos de aprendizaje diversos, debe facilitar, vehicular que esa información fluya y se convierta en un conocimiento esencial para el propio desarrollo. Este sería también un aspecto importante. Otro aspecto importante que no se puede obviar es el que hace referencia a los límites y a la autoridad. De qué manera los adultos utilizamos nuestra autoridad, una autoridad amorosa que pone límites de seguridad para que se pueda desarrollar la vida de la mejor manera posible. No es posible una educación, un desarrollo, un crecimiento sin unos límites claros. Y tenemos que conversar sobre cómo deben ser ese tipo de límites. Y otra idea importante tendría que ver en lo que podríamos llamar los rituales, ¿no? La escuela debe desarrollar rituales significativos para que de alguna manera a través de esos rituales nuestra alma aprenda a moverse por este mundo tan complejo. Bien, también, y no lo voy a desarrollar, otro aspecto importantísimo en este sentido tendría que ver con lo que nosotros denominamos la inteligencia transgeneracional. Reconocer de qué generación, a qué generación pertenecemos, cómo nos manejamos en esa generación y cómo se manejan las otras generaciones. Entrar en sintonía, armonizarnos, no solamente mirar con buenos ojos aquello que nos resulta familiar y despreciar lo que nos resulta difícil de mirar, sino armonizar esas distintas posibilidades.
Y finalmente quería decir que dentro de ese proceso del clima, quizá el aspecto más importante tiene que ver con las actitudes. Esto no es algo nuevo, lo sabemos perfectamente. Los maestros, los educadores, los padres, no solamente necesitamos herramientas, metodologías, didácticas, necesitamos básicamente un desarrollo personal que nos permita transformar nuestras actitudes. A veces actitudes que se han construido en contextos que no han sido del todo favorables y que tienen que desarrollarse de tal manera que los niños y los jóvenes y adultos con los que nos relacionamos realmente se sientan que están en un lugar seguro con nosotros. Y esas actitudes fundamentalmente para mi modo de ver son dos. Una es la confianza, confiar. La confianza es lo que genera la posibilidad de que haya un buen desarrollo. La confianza es la vacuna de alguna manera que nos permite solventar gran cantidad de entuertos en los que nos situamos a veces en los procesos de relación, y luego estar presente. Es confiar, tiene que ver con reconocer, tiene que ver con respetar, tiene que ver también con agradecer. El agradecimiento es fundamental para el desarrollo del amor, para establecer esas redes amorosas que permiten tejer buenas relaciones. Y el estar presente tiene que ver con, de alguna manera, el escuchar, el saber escuchar. A veces hablamos mucho, pero escuchamos poco. También en el hecho de asombrarse. Si estoy presente, lo que sucede a mi alrededor me asombra. Cosas que quizá he visto muchas veces de golpe. Es como si las pudiera ver de nuevo, porque esa presencia me permite estar disponible, poderlo ver desde otro lugar. También tiene que ver con el sonreír. La capacidad, José María Toro en su libro Educar con razón nos explica de alguna manera cosas extraordinarias sobre el favor que nos hacemos cuando nosotros sonreímos. Estar presente también nos permite sonreír, y también estar presentes nos permite ocupar nuestro lugar. Es como, este es mi lugar y en este lugar estoy presente, y desde esta presencia de alguna manera yo me dirijo, me muestro al mundo y actúo de alguna manera de la mejor forma posible. Y bueno, quisiera, porque tenemos el tiempo limitado, quisiera comentar que casi cerrar esta intervención diciendo que para mi modo de ver hay 4 grandes objetivos en la educación. Objetivos muy generales, pero que lo abarcan prácticamente todo. Un primer objetivo que tiene que ser, o debería ser, que la escuela es un lugar que cuida la vida. Antes lo decíamos. De alguna manera, todo lo que hacemos en la escuela o todo lo que se hace en un espacio educativo tendría que estar dirigido a la vida, a cuidar la vida, a permitir que crezca la vida, a permitir que podamos comprender los entresijos de la vida, lo que es fundamental de alguna manera en este espacio de vida en el que convivimos. Este sería un primer objetivo. Otro objetivo tendría que ser un espacio que nos permita construir nuestra identidad. De alguna forma, saber quiénes somos. De alguna forma, reconocernos en nosotros mismos, a través también de los demás. Es decir, un espacio que nos permita construir la identidad y a la vez nos permita construir el conocimiento sobre el mundo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que hay a nuestro alrededor? La función de la escuela es generar un conocimiento que de alguna manera tiene que ver con nosotros mismos, con los otros y con todo lo que nos vincula, y que tiene que ver con la vida. Un tercer objetivo sería un espacio para la convivencia y la inclusión. Necesitamos recuperar de alguna manera esta vivencia en relación a, de alguna forma, estamos todo el tiempo en un espacio social, y en este espacio social debe tener lugar todo el mundo. Debemos llevar a nuestro corazón todo aquello que es parecido y todo aquello que es distinto a lo que nosotros conocemos. Un corazón se vuelve agradecido cuando de alguna manera es capaz de integrar todo aquello que en una parte se le hace extraño. Es muy fácil traer al corazón aquello que le es a uno familiar, y es más complejo de alguna forma hacer algo así con algo que nos resulta menos familiar. Y finalmente, una idea que para nosotros también es bien importante: la escuela debe ser un lugar
para el desarrollo de todos los talentos, de los niños y los jóvenes que acogen. Cada niño trae consigo en la vida un desarrollo, un éxito, una capacidad extraordinaria para el desarrollo. Y de esas capacidades hay algo que siempre sobresale, hay algo que brilla especialmente, algo que de alguna manera nos muestra un talento. La escuela debe ser un lugar para descubrir los talentos, para que los talentos brillen. Y en ese sentido, la escuela también debería ser un lugar que permitiera desarrollar, fomentar, generar, cuidar los sueños. Una escuela que no sueña, que no permite que las personas que viven en ella puedan soñar, es una escuela que no tiene futuro. Necesitamos de alguna manera recuperar los sueños. Una de nuestras maestras, Angélica Olvera, dice: a veces tenemos ilusiones y pensamos que las ilusiones son algo que podemos conseguir. Y tenemos sueños y pensamos que los sueños son irrealizables. Quizás seguramente las ilusiones son cosas que al final no podemos conseguir, y los sueños son algo que podemos realizar. Las ilusiones están basadas en el pasado, los sueños están mirando hacia el futuro. Ahora, educándonos en el ahora, es una forma de generar espacios de desarrollo para las jóvenes generaciones, para que estas generaciones de alguna manera puedan desarrollarse, tengan un buen futuro y puedan acometer los retos que en el futuro se van a encontrar. Y esta quizá es nuestra tarea: cómo nos ubicamos para que esto sea posible, cómo generamos redes entre los espacios a los que los niños acuden para ese desarrollo, que permitan realmente que ese desarrollo sea favorable. En este sentido, pues, regreso al título para cerrar: cómo vamos a hacer para tejer redes amorosas para la educación. Bien, creo que de alguna manera aparece en el chat alguna pregunta y la leo. Dice: ¿qué les recomendarías a aquellos profesionales de la educación para generar un clima amable, de confianza, para mejorar la educación, aunque tengan que seguir la norma del sistema actual? Pues, ¿cómo diría? Yo diría que es confiar, de alguna manera tiene que ver con la confianza propia, y también tiene que ver con un hecho, que es: nosotros no vamos a cambiar el mundo, nosotros no vamos a cambiar a una familia, no vamos a cambiar a nuestros colegas, que a lo mejor miran las cosas de otra manera, pero sí vamos a crear de alguna manera vamos a contagiar a través de nuestra forma de hacer, a través de la sintonía con la que manejamos la información que viene de nuestro corazón. Vamos a crear como una especie de sintonía, de frecuencia, que poco a poco otras personas van a poder sintonizar. Ahí debemos de alguna manera huir de la exigencia. Necesitamos también desvincularnos de lo que es el juicio. En el momento en que entramos en un juicio, de alguna forma empiezan los problemas, porque cuando uno enjuicia, está haciéndolo a través de una razón. Mi razón es mejor que la tuya, mi razón está más fundamentada, y no hay ningún libro escrito, no hay ninguna tabla bíblica que diga que de alguna manera esto es mejor que lo otro. Es una construcción que nosotros nos hacemos, y de alguna manera esa construcción, que es fundamentada en la razón, en lo que es justo y lo que es injusto, cierra muchísimas puertas. Bien, no sé si te contesté mucho, y hay otra pregunta que dice: ¿cuál es el punto de unión entre los diferentes actores de la educación para empezar a tejer? Sí, el punto de unión es, de alguna manera, poder mirar más allá de nuestro ombligo. Muchas veces los padres, y también madres y educadores, decimos: esto lo estoy haciendo para mi hijo, esto lo estoy haciendo para mi alumno. Pero cuando nos paramos y observamos realmente cuál es la información que hay detrás de esa intención, de esa buena intención, quizá nos damos cuenta de que en realidad no lo estamos haciendo tanto para el otro, sino lo estamos haciendo para nosotros mismos. Y el primer paso, lo que deberíamos de alguna forma conseguir, es darnos cuenta de estas fidelidades, de estas deudas, de estas implicaciones sistémicas que nos hacen confundir, que creemos que nuestro objetivo es que a los niños, a los jóvenes les vaya bien,
pero en realidad lo que estamos es intentando a veces compensar vacíos o compensar situaciones que no nos han sido del todo favorables en la vida. Yo siempre recuerdo que me costó mucho tiempo darme cuenta de que mi interés para conocer el desarrollo de los niños, sus procesos evolutivos, en el fondo, tenían que ver en darme respuestas sobre mi propio niño. Y también me di cuenta de que cuando estaba trabajando con familias, investigando, intentando que las familias se sintieran bien, acogiendo bien a las familias, finalmente lo que estaba persiguiendo era comprender mejor a mi propia familia. Entonces creo que el punto de unión entre los diferentes actores de la educación es darnos cuenta de cuáles son nuestras propias necesidades. No hacer discursos educativos para los niños y para los jóvenes, sino comprender por qué de alguna manera actuamos de la forma que actuamos cuando estamos en situación de acompañar o de educar. ¿Cuáles son los elementos que alimentan nuestras actitudes que a veces justificamos en aras a eso que queremos conseguir? Aparece otra pregunta, dice, ¿qué pregunta regalarías a los seguidores del movimiento de la hora? ¿Qué pregunta regalarías? Sí, puedo pensar en una pregunta que tiene que ver con el corazón y con el alma. Y esa pregunta es una pregunta que suelo utilizar cuando hacemos una charla o compartimos un espacio de conversación. Tiene que ver con preguntarnos qué es lo que no cabe o quién no cabe en mi corazón. Esta es una pregunta fundamental, porque yo tengo buenas intenciones para relacionarme, para incluir a todo el mundo, pero hay cosas y hay personas que no puedo incluir. Y ahí está un poco el punto de partida, la punta del ovillo, que de alguna manera nos permite tirar del ovillo para descubrir cosas que quizá estaban escondidas. Esa sería una pregunta interesante. ¿Quién o qué no cabe en mi corazón? Y hay también otra pregunta que dice, ¿cómo superamos el miedo a educar mal? Es fantástica, una pregunta fantástica, ¿sí? Porque todos lo hacemos mal, o todos lo hacemos bien. En realidad no lo hacemos ni mal ni bien, lo hacemos lo mejor que podemos. Cuando nos sentimos presionados porque tendríamos que hacerlo bien, entonces es cuando empiezan los problemas. Yo diría que esto nos pasa tanto a padres y madres como a educadores y a educadoras. Cuando trabajo con algunos padres, especialmente las generaciones actuales, lo que nosotros llamamos la generación de los 90, por ejemplo, son padres que tienen muchas dudas de cómo deberían hacerlo. Una generación de padres que antes de que nazcan los niños ya han leído varios libros, y es la generación que de alguna manera se plantea qué debería hacer para que mi hijo duerma. Seguir el método Estivil o leer a Carlos González. Están en una duda existencial. Entonces, de alguna manera, lo que debemos saber es que nuestros hijos van a sobrevivirnos, que de alguna forma, más allá de lo que nosotros hagamos para su educación, están dotados de una naturaleza extraordinaria, y que por supuesto nos vamos a equivocar, y que cuanto más intentamos no equivocarnos, más nos reiteramos en nuestras equivocaciones. Por tanto, confiar en las posibilidades de nuestros hijos y en nuestro sentido común. Pero para eso hace falta todo un proceso personal. Dice, hay mucha más gente generando transformación de la que todos creemos. Los niños de hoy, ¿cómo puede el maestro observar que los niños están en su propia búsqueda de ser ellos mismos? Los niños están siempre en esa búsqueda. Lo que pasa es que los maestros, a veces por los programas, los superprogramas educativos, a veces, o quizá también porque queremos conseguir de alguna forma que estén lo mejor posible, perdemos de alguna forma la orientación. Para poder observar a los niños de una forma, diríamos, con una cierta tranquilidad, con una cierta facilidad, nos tenemos que quitar de encima la presión de hacerlo de una forma determinada. Cuando los alumnos observan que el maestro está demasiado ocupado en un asunto, preocupado o de alguna forma debilitado por algo de la vida, en vez de actuar para ellos, actúan para sus maestros, porque ya lo aprendieron a hacer en su familia.
Los niños cuidan a los padres, constantemente nos cuidan si nosotros, los adultos, no estamos en nuestro lugar. Necesitamos ubicarnos, colocarnos en nuestro lugar, reconocer cuál es nuestro lugar, saber establecer ese lugar en cada uno de los contextos, y entonces nuestros hijos se giran para la vida y aprovechan todas las circunstancias que los contextos les dan. A veces esas circunstancias son muy favorables, a veces son extrañamente complejas, y sin embargo ellos salen airosos de esos lugares, cuando los adultos que les acompañamos estamos claros en nuestra orientación. Y otra pregunta dice, ¿hasta dónde hay que dejar de ser y hasta dónde hay que limitar? ¿Sí? Es también una pregunta bien interesante. Seguramente quien haya leído a Mauricio, a Rebecca Will o a personas que hablan sobre esto, pues ahí aparecen ideas bien sugerentes. Lo que necesitan los hijos es padres que les miren amorosamente, que confíen extraordinariamente en sus capacidades y en sus potencialidades. Rebeca y Mauricio ponen un ejemplo, ¿no? Cuando su hijo pequeño empezó a gatear, de alguna manera vivían en una casa que tenía unas escaleras muy altas. Entonces, como todos los padres, pusieron una especie de valla y de alguna forma intentando evitar que no se cayera, hasta que descubrieron que si quitaban la valla y confiaban, el bebé, su hijo pequeño, cuando se acercaba a las escaleras, se las miraba y en vez de bajar de cabeza, se giraba de espaldas y bajaba de espaldas, de manera que superaba esa dificultad. Confiar es la base de ese proceso. Y bien, pues me anuncian por el chat que se cierra el turno de preguntas. Eso quiere decir que a este momento pues se terminó esta conversación. Muy agradecido por haber podido participar y les deseo que les vaya todo muy bien. Hasta la próxima.